que haga de hoy para adelante, usted ya no va a ser ignorante, porque sabe que usted ya está destruyendo y poniendo en riesgo el templo y la morada del Espíritu Santo. Necesita cuidar el templo de Dios. Si usted, yo le decía a alguien, hermano, qué rico es el chile, ¿verdad que sí? Yo no puedo comer sin el ingrato chile, hermano, pero no me duermo sin antes tomarme por lo menos 2 vasos de agua en la noche, para que el cuerpo, hermano, resista y tenga lo suficiente de agua. ¿Por qué? Porque, vuelvo, repito, si un vehículo que es de metal, de lámina, de fierros, necesita agua, ¿cuánto no más nuestro cuerpo no va a necesitar de agua? Los niños, desde que nacen, los ingratos padres, pacha, ¿y qué le dan? Coca-Cola en la pacha. Siga con su niño así, hermano. Ahí lo lleva bonito, ahí lo lleva bonito. Correcto. Entonces, ya tenemos la número 1, ¿verdad, hermano? ¿Por qué las personas se enferman? Hay un montón de niños, hermanos, que están enfermos ahorita. Y yo lo dije la vez pasada. Madre de familia, deje un rato, por favor, el teléfono por ahí guardado. Atienda a su niño. Especialmente si su niño necesita cambiarle pañal, atienda a su criaturita. A veces pasa hasta 3, 4 horas orinado el niño y aún popeado. Saber si la señora ya está muerta, no se da cuenta que su niño anda orinado, anda popeado, no sé. Le empieza a salir un montón de granos al niño, escaldadura, hermano. Si empieza el niño, pastor, venga a orar por mi niño. No se hará gana, señora cochina, cambia a su niño, atiéndalo. Esa criaturita se le va a enfermar y después no vaya a culpar usted a nadie. Eso es negligencia, eso se le llama descuido. Entonces, mire, hermanos, ahorita solo le estoy dando esta pequeña raspadita para que entremos en lleno en todo esto, porque hay muchos puntos que necesitamos observar, pero este es uno que me interesa para que usted tome un ejemplo, que no todas las enfermedades que vienen de parte de Dios o viene de parte del diablo, sino que yo podría enfermarme por mi propia negligencia. Le pongo un ejemplo, aquí tenemos muchos evangelistas. Meses atrás mi garganta se cerró. Mi garganta se cerró y todos fueron testigos, vomité hasta sangre y la cuestión. ¿Pero por qué? No voy a culpar a nadie, hermanos. Dios usaba incluso hasta personas mundanas para que me aconsejaran cuando yo andaba predicando en las calles. Y aún ancianos que no eran ni cristianos decían: joven, cuídese la garganta, no tome frío. Joven, cuando salga en la noche al baño, cúbrase sus pulmones. Mi hermano, los viejitos son... Es que antes, hermano, no había tanta cosa. Los viejitos no se enfermaban tanto. ¿Sabe por qué? Porque se cuidaban. Le voy a poner un ejemplo y usted me dirá si es cierto o es mentira. Mira hasta dónde se cuidaban los ancianos. Que le pasaban al viejito su caldo de gallina caliente. ¿Y con qué acompañaba su caldo de gallina caliente para tomar? Cafecito o un atolito caliente, ¿cierto? Nosotros no, frío, el caldo bien caliente y el refresco hasta con hielo. Mire usted, ¿cómo va? Por eso revísele los dientes a la mayoría de hermanos, ya están todos podridos. ¿Cómo no, hermano? Es lo mismo. Si un carro está bien caliente, hermanos, y se le calienta el vehículo, no necesita agua fría. Lo que necesita el carro es estar caliente para echarle agua y que no baje una temperatura, porque si usted calienta un vehículo y le echa agua fría, ¡pum!, se tronó la culata, se tronó el motor. Mire nosotros cómo estamos hoy en día. Y no es mentira, hermano, revísenle la mayoría de dientes a los muchachitos de 18 años, ya están chimuelos los ingratos. Porque caliente y frío, eso se mezcla. Ahora, los viejitos de antes eran muy cuidadosos. Por eso es que, si usted se dio cuenta, la mayoría de viejos de antes morían y casi que la mayoría tenían sus dientes. Se iban para la tumba con sus dientes cabales, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros hoy lo que menos tenemos es cuidado hacia nuestra propia vida. Tenemos la negligencia, y tanta gente que ahorita se está enfermando. No podemos culpar a Dios ni culpemos al diablo, sino muchas veces en nuestra propia cabeza. ¿Estamos?
Entonces les recomiendo también a los predicadores, si por ahí en la noche ustedes se acuestan a dormir y a la 1 de la mañana se levantan, pero no ahora porque está un poco difícil, pero se levantan para ir al baño, tápese con una cobija, una chamarra, tápese los pulmones, porque los pulmones, hermanos, es lo que a usted le fortalece para que se mantenga gritón en las calles, hermano. Tenga unos pulmones buenos, usted va a hacer un gritonazo en la calle y nadie lo va a poder parar, pero necesita cuidarse. Cuide los pulmones, por favor. Es como que usted se acueste sudando en el piso, hermanos. Ay, Dios. Pero dejémoslo ahí. Ya usted ya sabe lo que es negligencia. Así que cuide el templo, cuide su garganta, cuide su vida. ¿Estamos? Vamos con la número 2. A la número 2 le hemos titulado que muchos están enfermando en este momento. Yo le he titulado aquí porque es un llamamiento de parte de Dios. Pastor, pero si ya estoy en la iglesia, sí, pero usted está caído posiblemente. Y hay gente que Dios los está llamando a la iglesia, hermano. Dentro de la iglesia no vaya a pensar usted que porque, ay, la hermana cantó bien bonito, predicó bien bonito, pero eso pueda que estén caídos de la gracia de Dios. ¿Acaso no le dijo Dios a aquellos pastores, tú tienes nombre de que vives, pero estás? Y ese pastor no estaba en el campo de fútbol, ni andaba en la parranda, ese pastor estaba dentro de la iglesia, hermano. Entonces todo el que está dentro de la iglesia no vaya a pensar que porque es diácono, líder, evangelista, pastor, maestro, profeta, esa es garantía de que está vivo. Posiblemente ya está muerto, hermano. Pastor, ¿y cómo puedo saber si estoy muerto? Usted ya no ora ni por sus alimentos, ya no ora ni cuando se acuesta, no ora cuando se levanta, ya no ora por nada y solo vive pidiendo oración, incluso anda pidiendo hasta que ayunen por ustedes. Pero miremos lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 4 versículo 13. Gálatas capítulo 4 versículo 13. Gálatas capítulo 4 versículo 13. ¿Lo tiene? Capítulo 4 versículo 13. Dice la Biblia: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Pablo mismo está reconociendo que si él vino al evangelio, ¿por qué vino? Por causa de una enfermedad en su cuerpo. ¿Cuál fue la enfermedad que Pablo tuvo en su cuerpo? Que cae y queda ciego porque Dios le estaba haciendo un llamamiento a él. Ahora es aquí donde yo por eso le quiero transmitir a usted que porque usted mira a la gente dentro de la iglesia, no vaya a pensar que esta gente está viva. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un tremendo conocedor de la Biblia. Yo me atrevo a decir que Pablo era maestro de la Biblia, el hombre. El único problema que Pablo tenía, que no había tenido un encuentro personal con Cristo. En otras palabras, tenía la Biblia en la mente y en la boca, pero le hacía falta tenerla dentro del corazón para estar convertido en cuerpo, alma y espíritu delante de Dios. El mismo hombre reconoce y dice: yo antes, dice Pablo, era más celoso de las tradiciones de los hombres que no de la palabra de Dios. Como así hay gente hoy en día que defiende más la mentira, defiende más el pecado, defiende más su teoría, defiende más la mala enseñanza que le dieron que no la razón a la palabra de Dios. Entonces Pablo tuvo que tener un encuentro con Cristo Jesús. Pablo fue llamado por Cristo Jesús, pero él mismo está reconociendo que la enfermedad que ahora él tenía en el cuerpo había sido porque Dios lo había llamado por causa de esa enfermedad. Entonces por eso le he titulado el número 2, que muchos ahorita pueda que estén enfermos o mañana se van a enfermar porque Dios los está llamando. Si el llamamiento siempre existe en la Biblia, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios empieza llamando al hombre y termina llamando al hombre en Apocalipsis. En Génesis lo llama: ¿dónde estás tú? ¿Dónde están ustedes? Y lo sigue llamando. ¿Cómo termina en Apocalipsis? Llamando: he aquí estoy en la puerta, toco y llamo. Y ese llamamiento que está haciendo en Apocalipsis no es para la gente de afuera, era para el pastor que estaba caído de la gracia de Dios. Entonces Dios siempre seguirá llamando a las personas. Entonces cuando Dios va a permitir que la enfermedad llegue a una persona por un tipo de llamamiento, ahora le quiero transmitir esto a usted, iglesia amada en el amor de Jesús. Déjeme que le diga esto: nunca de los nunca, pero nunca de los nunca,
un médico le dará medicina a una persona sin antes examinar a esta persona, ¿cierto? Nunca de los nunca un médico le dirá tomes esto sin antes haberle preguntado qué le duele, de por qué le surgió ese dolor y haberle investigado o sea examinado a esta persona. ¿Por qué le digo esto? Porque posiblemente mañana a usted y a mí se nos va a presentar una necesidad de ir a orar por una persona. Y es aquí donde usted y yo también tenemos que tener mucho cuidado como buenos siervos y buenos ministros de Dios a la hora de orar por una persona. Por ejemplo, si el médico nunca le da medicina a una persona sin antes examinarla, usted nunca ore por una persona sin antes sentar a esta persona y hacerle un autoexamen delante de Dios y preguntarle y concientizarle cómo está su vida con Dios. Le voy a poner un ejemplo. Vino hace un par de días una señora, entró aquí a esta galera y me dijo: pastor, yo vengo a que usted ore por mi vida. Le dije: pase, vamos a platicar. Y le digo: ¿qué pasó? Me dice: quiero que ore por mí. Sí, ok, excelente, pero antes de que ore por usted le voy a hacer una pregunta. Y me dice la hermana: ¿cuál es la pregunta? De hecho yo no la conozco a la señora. Le digo: ¿cómo está su vida con Dios? Y agacha el rostro y me dice: fíjese, pastor, que la verdad sí me estoy congregando. Y le dije: no le estoy preguntando si se está congregando. ¿Sí me está entendiendo? Le estoy preguntando cómo está su vida con Dios. Pues sí, pastor, la verdad sí me estoy congregando. Hermana, no me cambie la pregunta que le estoy haciendo. Si le pregunto si se está congregando, le tengo una mala noticia: los demonios también se congregan. No me cambie la pregunta. Le dije cómo está su vida con Dios. No le estoy preguntando si se está congregando, porque incluso dentro de esta congregación pueda que tengamos gente que se está congregando, pero si ahorita se muere, van para el infierno. Entonces yo no le pregunto si se está congregando, le pregunto cómo está su vida con Dios. Ahora, ¿por qué? Porque en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 5, Pablo dice que debemos de probarnos a nosotros mismos. Y no solamente probarnos, sino que dice que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y el mismo texto dice que también nosotros debemos de examinarnos a nosotros. Son tres cosas que habla ese texto: de probarnos, de examinarnos y de conocernos. Todavía dice Pablo: ¿acaso no se conocen ustedes a sí mismos? Yo le pregunto a usted la misma pregunta: ¿acaso no se conoce usted a usted mismo? Sí nos conocemos, ¿verdad que sí nos conocemos? Claro que sí nos conocemos. O sea, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque antes de orar por una persona, siéntela y pregúntele cómo está su vida con Dios. Y es ahí donde la persona posiblemente le va a decir: sí, pastor, la verdad ya no oro, ya no ayuno, saco los privilegios solo por aquí, voy al culto solo cuando dan tostadas, si no no fuera, pastor. Paso horas en el teléfono, fíjese, pastor, jugando. Ya no, pastor, ya la verdad. Entonces, ahí está la clave, ahí está la clave. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Y desde que llegamos a orar por un enfermo: oh sí, Señor, en el nombre de Jesús, diablo, fuera. Shh, mire para acá, por favor. Tengamos mucho cuidado, porque a veces no es el diablo, a veces es papá quien está en el asunto. Y si usted dice fuera diablo, sin querer queriendo, está ofendiendo a Dios, porque no es el diablo, es Dios. Entonces es aquí donde usted tiene que tener mucho cuidado, iglesia amada. No nada más es de ir, voy, pongo la mano y le meto una botella de aceite en la panza y hasta que vomite y saque lo que se tragó. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de que la persona necesita autoexaminarse y preguntarse dentro de sí cómo está con Dios. ¿Será que lo que le ha venido por obediencia o le ha venido por rebeldía? ¿Será que lo que le ha venido es porque Dios quiere más de él? Entonces no necesitamos hacer otra cosa más que reconocer la falta y ponernos a cuentas con Dios. Son 4 pasos importantes que necesitamos
necesita una persona enferma para que Dios actúe en su persona. Son 4 pasos muy importantes, y esos 4 pasos los encontramos en el segundo libro de Crónicas 7:14. ¿Se acuerda que dice? Número 1, si se humillare mi pueblo. Ahí está el clavo. Y la clave de mucho, porque lo que menos hay en mucho cristiano es humillación. Está enferma la señora, pero no quiere dar su brazo a torcer. Está enfermo el señor, pero prefiere tomar pastilla y no dar su brazo a torcer. Está enfermo el ingrato y prefiere que lo lleven con el brujo antes que venir, doblar rodillas y pedirle perdón a Dios. Porque a veces lo que menos quiere ver dentro de una persona es humillación, pero quiere que Dios lo sane. Lo siento mucho, no puede Dios actuar, porque dice el texto: si se humillare mi pueblo. Número 1 es humillación. Fíjese con la gente enferma. Son tan orgullosos los ingratos que están enfermos y no quieren ni que usted ore por ellos. Fuimos al hospital a dejar comida y había un pobre señor en el hospital. El diablo lo tenía bien embarazado, hermano. Parecía que la panza le iba a reventar. Bien panzudo lo tenía el diablo. Cirrosis tenía el ingrato, hermanos. Y todavía yo me le acerco y le digo: varón, permítame que ore por usted. Ahí usted, hermano, dijo: si quiere ore, y si no, pues a mí me da igual. Dijo. Di la vuelta y lo dejé ahí, hermano. Mi hermano, la gente es tan soberbia que está enferma y lo que menos quiere es humillarse delante de Dios. Ahora, ¿cuándo empieza la humildad en un enfermo? ¿Cuándo empieza la humildad? Cuando te llaman a ti y me llaman a mí para que vayamos a orar por él. Por eso esa es la clave. La Biblia dice: si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué el texto está diciendo que el enfermo tiene que llamar a los a los ancianos? Porque hay gente que está enferma, pero como está llena de soberbia, prefiere estarse muriendo antes que llamar al pastor o al evangelista que oren por él. Por la soberbia que hay dentro de ellos. Por la soberbia que hay dentro de ellos. Por eso yo no voy a orar por un enfermo mientras no me llamen, hermano, porque el texto dice que hay que llamar a los ancianos para que oren por nosotros. Porque yo siento que cuando la persona llama es cuando la persona dice: me doy por vencido. Solo Dios puede hacer el milagro, y llamen al pastor o llamen a los hermanos que vengan y oren por mí. Llámenlo. Entonces, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Número 2, y oraren. Y es que lo que menos el hermano quiere es orar, hermanos. Tráigame la amoxicilina, tráigame la penicilina, tráigame esto, tráigame aquí, tráigame. Pero ¿dónde está la oración? Ore por mí, hermano, ore por mí. Hermano, si la oración es personal. Qué lindo es cuando usted se mete a la oración y alguien más lo acompaña a la oración. Eso es bonito, pero la oración tiene que ser personal. Mi hermano, hay gente que se está muriendo, hermano, ya como que hasta se le mira la muerte encima, hermano. ¿Y acaso oran los ingratos? Y todavía usted llega a orar por el... Mire, hermano, todavía usted llega a orar por el enfermo y el ingrato enfermo se queda puro caballo, como que durmiendo estuviera. Y uno dice: no, hermanos, aquí no pasa nada, hermano. Aquí no pasa nada. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. 2, y buscar en mi rostro. Ahí está el otro problema. Si no quieren orar, mucho menos van a querer buscar. Pastor, pero es que Dios no está perdido para que lo busque. No, Dios no está perdido, el perdido es usted. Por eso el texto dice: y buscar en mi rostro. Buscar es algo que se ha perdido, pero en este caso Dios no es el perdido. Los perdidos son los seres humanos que están buscando donde no deberían de buscar. Buscan donde no deberían de buscar, y al que menos buscan es a Dios. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro. Ahí viene: y se convirtieren. Ahí está el problema, hermanos. Y se convirtieren de todos sus malos caminos, dice Dios. Entonces, mientras no cumple esos 4 requisitos, no pasa nada. Pero si los cumple, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Y ahora, dice Dios, estarán atentos mis ojos y abiertos mis oídos a la oración en este lugar. Pero lo que menos quiere haber dentro del hombre es un convertimiento. Dejar la sinvergüenzada, dejar las mañas, dejar todo el pecado, abandonar lo que sabe que no es de él y ponerse a cuentas con Dios para que Dios haga la obra en él.
Ahora, les estoy diciendo todo esto porque esto no es para el enfermo. Esto debería ser clave para nosotros que oramos para un enfermo, para hacerle concientizar a este enfermo que si no cumple estos requisitos, aunque vayamos y nos desgargantemos y lo bañemos de aceite como que si para freírlo lo están bañando, no va a pasar nada, hermano. No va a pasar nada. Otro consejo más. Sepa dónde va a poner las manos encima. No nada más vaya y ponga manos. Es cierto que Marcos 16 dice la Biblia: y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero hay que tener cuidado dónde vamos a poner nuestras manos. ¿Se recuerda lo que dice 1 Timoteo 5:22? No pongáis las manos con ligereza para que no participes de pecados ajenos. ¿Qué me está diciendo el texto? Que hay persona que está en pecado, y si usted va y pone sus manos en esa persona que está en pecado, usted va a participar de sus pecados. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 32:39 dice la Biblia, ojo con ese versículo, Deuteronomio 32:39, leámoslo por favor, porque está muy interesante mañana cuando usted vaya y ore por un enfermo. Deuteronomio 32:39. Dice la Biblia: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Estamos en el 32:39, ¿verdad? Y no hay dioses conmigo. ¿Qué dice Dios? Yo hago morir y yo hago vivir, dice Dios. Mire lo que viene. Yo hiero, dice Dios, y yo sano. ¿Y qué más dice? Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué lo quiero transmitir con este texto? Que si esa enfermedad vino porque la mano de Dios está en ese lugar, ¿quién puede quitar la mano de Dios de ese lugar? ¿Quién puede quitar la mano de Dios de ese lugar? Hace un tiempo atrás, bueno, yo estaba empezando, hermanos, a ser cristiano, y me dejé llevar por las emociones. Y vi a una ingrata mujer que estaba llorando, hermanos, en el altar. La mujer lloraba como niña, lloraba. Y me dejé llevar por las emociones. Y me vine y puse las manos sobre esta ingrata mujer, hermano. La hora que puse las manos sobre esta ingrata mujer, hermano, sentí que se me paran los pelos de la mano en la cabeza. Y empecé a marearme, hermanos, y me fui para la casa. El pastor tuvo que ir a orar después por mí, hermano. Ya no oró por la endemoniada esta, sino ahora terminó orando por mi vida. Sí, es cierto, yo tuve la culpa, me dejé llevar por las emociones, estaba empezando en el evangelio. No sé si a usted le ha pasado que ora por una persona y después siente que la mano ya no la aguanta. Pastor, ore por mí, pero tal vez no pide oración por mí, mejor va a pedir oración a otro lado porque le da vergüenza. Pero eso es personal, hermano. Entonces, pero no solamente eso, un pastor también hizo lo mismo, puso las manos sobre la pobre mujer, y cuando él pone las manos, dice que sintió como una electricidad de 220, sus manos las aventó por allá, y cuando él se dio cuenta qué pasó, también terminaron orando por él. Cuando él se dio cuenta y empezó a investigar, la pobre mujer había caído en adulterio, y como había caído en adulterio, había un pecado grave dentro de esta mujer. La mano de Dios estaba corrigiendo a esta mujer. Ahora, cuando Dios está corrigiendo y usted va y mete sus manotas donde Dios ya tiene metidas sus manos, ¿qué tiene que ir a meter manos donde Dios ya puso manos? Entonces, con esto, lo que le estoy dando a entender, no con esto, usted, hermano, ya no va a poner manos sobre nadie. No, usted necesita tener mucho conocimiento, estar lleno del Espíritu Santo, tener oídos espirituales para escuchar la voz de Dios y saber si pone o no pone manos. ¿Por qué? Porque no sea que el hermano no esté en pecado y usted no pone manos. El hermano se va a sentir mal y decir: oh, el hermano no puso las manos sobre mí, pensó que yo estaba en pecado y yo no estoy en pecado. ¿Sabe por qué el hermano no puso las manos? No, solo estoy parafraseando. Deuteronomio 32:39 dice que nadie puede librarte de la mano de Dios. Desde que ahí está la mano de Dios. Ya en Timoteo 5, a ver, permítame, vamos a ver. 1 Timoteo. O sea que aquí se está parafraseando, se toma una parte de Deuteronomio y se complementa con es como hacer una tabla sinóptica.
que se toma una frase de cada texto. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Sí, primera de Timoteo 5, 22. ¿Lo tiene? Entonces ya aquí dice Pablo no, y no es no. Ahora, ¿por qué no? Porque en Deuteronomio me estaba diciendo que Dios tenía puesta su mano ahí. No impongas con ligerezas las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Entonces ahí está la clave. Pablo me dice no sobre nadie. ¿Pero por qué no? Porque en Deuteronomio me está diciendo que era Dios quien tenía puesta la mano. Entonces se saca una frase de cada texto para complementar. Entonces es aquí donde entendemos. Y luego vamos a entender también otro texto, por ejemplo Job 5:17. Si quiere lo leamos también. Job 5:17. Porque si es la mano de Dios, es por un propósito. Job 5:17. ¿Lo tiene? He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. También lo dice Deuteronomio 8:5 y también lo dice Proverbios 3:11. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos. Entonces, ¿cuándo va a hacer Dios la herida? Cuando Él quiere. ¿Cuándo va a sanar? Al tiempo de Él también. No es porque yo llegue y ponga mis manos. No, va a ser el tiempo de Dios. Así como Él puso la enfermedad, Él mismo quitará esa enfermedad. ¿Pero cuándo? Al tiempo de Él y cuando se haya cumplido el plan perfecto que Dios tenía en esta persona. Porque al final los que hemos enfermado nos hemos dado cuenta que nunca enfermamos para mal, ¿verdad que no? Siempre enfermamos para bien. ¿Cierto o no cierto? Nunca viene una enfermedad para mal. Incluso cuando se enferman los viejitos, los padres, los papás, esas enfermedades que vienen a los padres no vienen para mal. Ya los hijos ingratos ya tienen años que no visitan a sus papás. Qué casualidad que cuando se enferma viene doña Tiburcia, doña Plotarca, doña Petronila, doña Cuchufleta y se amontonan todos en la cama de la viejita. ¿Para qué vino esa enfermedad entonces? Para bien. Bueno, entonces ya tenemos el 2. Ahora le voy a dar el número 3. ¿Ok? Número 3. ¿Por qué enferman muchas personas? Muchas veces la gente enferma porque Dios necesita bajar la soberbia que hay dentro de ellos. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios 12, 7. Dice el apóstol Pablo. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué dice su Biblia? Me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás, pero porque Dios se lo había permitido. Él no hace nada si Dios no se lo permite. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pero les quiero dar algo, hermanos, que va a conjugar con este. Vamos a tocar los dos juntos. Dejemos este paralizado un momento y les voy a dar otro. Mucha gente, según la Biblia, han enfermado y algunos van a enfermar por el ministerio que hay de otro hermano. O sea, por la envidia ministerial. La envidia ministerial, por eso le digo que esto va a conjugar ahorita. La envidia, porque mientras usted no sienta orgullo ni sienta envidia, usted se va a regocijar con la prosperidad y el éxito que el hermano esté teniendo en esta vida.
bien sea económico, material, espiritual, usted no va a sentir orgullo hacia él, no se va a sentir orgulloso que sí, que aquí yo soy fulano, no, usted se va a sentir feliz porque su hermano está prosperando. Pero si usted se siente, hermanos, con soberbia, porque no, es que yo soy aquí, fulano, sutano, mengano, tenga mucho cuidado, porque esa podría ser otra razón por qué algunas personas se enferman bíblicamente. Por ejemplo, en el capítulo 12 del libro de Números, dice que Aarón y María, dice que empezaron a murmurar de Moisés. Y no solamente murmuraron por la esposa, que era una mujer cusita que tenía, sino que empezaron a murmurar porque Dios hablaba por la boca de Moisés. Y ellos se llenaron de soberbia, de orgullo, de envidia. Dijeron, bueno, ¿cómo es que Dios solamente habla por la boca de Moisés? ¿Acaso también no puede hablar por medio de nuestras bocas? Y eso, mi hermano, y eso fue más que suficiente para que Dios descendiera y les pegara lepra. Pablo ahora me dice que por la soberbia, por el orgullo, él llevaba ese aguijón en la carne para que cuando la soberbia quería entrar en él y él quería enaltecerse, venía el aguijón y ¡pac! Bájese, bájese, tranquilo. Aquí no hay ninguno grande. Que el único grande se llama Cristo Jesús. Bájele. Es que bájele. Y ese aguijón podría ser una espina del diablo, hermanos. Y usted se está inflando. No. Aquí no, hermano. Ya aquí Pablo ya había recibido sanidad. Recuerde que en el capítulo 9 de Hechos, cuando el hombre queda ciego, Ananías, el profeta, recibe la visión de parte de Dios y le dice, vete a la calle derecha y ahí vas a encontrar a cierto hombre llamado Saulo, porque todavía se llamaba Saulo, y le vas a decir esto y esto y esto, vas a poner las manos. Y dice que cuando llega Ananías y pone las manos sobre Pablo, dice que las escamas que estaban en los ojos de Pablo, esas escamas fueron quitadas. Entonces Pablo recibió sanidad cuando se convirtió a Cristo Jesús. Por eso al principio les dije que muchos se enferman por causa de un llamamiento. Pero Pablo, el llamamiento que tuvo fue que quedó ciego, en el momento quedó ciego. Pero el hombre recobró la vista, porque entonces no hay ningún versículo que le diga que alguien lo andaba jalando de un lado para otro. No, porque él... ¿Cuál? Correcto. Pero este ya no es, ya, porque entonces si fuera de los ojos, no hubiera usado el término carne. Y él dice que el aguijón que llevaba, lo llevaba ¿dónde? En la carne, entonces no tiene nada que ver con los ojos. Entonces, esta enfermedad, muchos maestros en teología le han buscado y le han buscado a la Biblia cuál era el aguijón que Pablo llevaba en su carne. Algunos se atreven a decir que Pablo era renco de un pie. No lo dice la Biblia, hermano. La Biblia definitivamente no lo dice. Y por más que usted le busque y le quiera poner, no le va a encontrar cuál era el aguijón que Pablo llevaba. La Biblia no lo dice. Sí. No. Definitivamente. Lo único que yo podría decirle que el primer libro según es Santiago. Hasta ahí nada más. No le podría dar una información más porque pueda que le mienta y mejor ahí la dejo. Lo que sí sé que uno de los primeros libros del Nuevo Testamento es Santiago. Eso lo saben los maestros. De ahí no quiero tocar más para... Definitivamente, pero no podría ser una enfermedad que ya la tiene, porque si usted revisa en el capítulo 9 de Hechos, cuando él tiene el convertimiento, el hombre recibe su vista. Él recibe la sanidad.
definitivamente. Pero no podríamos argumentar y garantizar que sí eran los ojos, porque él recibió sanidad. Y cuando Dios hace un milagro, no deja a alguien con lentes. Él hace las obras perfectas. Entonces, definitivamente, él fue sanado. En el libro, tiene que leer usted el capítulo 9 de Hechos, él recibió la sanidad. Cuando llega Ananías y pone las manos, el hombre es sanado. Aunque si usted estudia más a profundidad, la palabra aguijón también se le aplicó en el capítulo 8. Dura cosa de darse cosas contra el aguijón. Y otra versión dice, qué duro es que tú le pegues con tu mano a un clavo, porque un aguijón es lo que deja una abeja a la hora que pica. Sí, pero es algo que le va a estorbar en su cuerpo. Chequemos una avispa cuando pica, ¿qué deja dentro? Deja un aguijón. ¿Hasta cuándo se quita el dolor? Hasta cuando se saque el aguijón. Entonces el aguijón ahí está. Solo que como que por ratos como que se le olvida a la señora que ahí está, pero de repente se las... ¡Ay! Ahí está el aguijón. Es como que una espina que usted tiene. Pues sí, hermano, fíjese que sí. Un verdadero cristiano sí ríe. Todos en esta vida llevamos un aguijón. Definitivamente. O sea, Pablo está dando a entender por qué causa llevaba el aguijón. Él mismo está diciendo que cuando quería enaltecerse, el aguijón venía. O sea, ¿qué me está dando a entender? Que el aguijón ahí está. Pero mientras no queramos apartarnos, todo está tranquilo. El problema es cuando uno ya quiere apartarse, ¡pac!, viene el aguijón. Definitivamente. Entonces, el aguijón ahí está. Es como la hermana que está ferviente en el espíritu. Ella está ahorita ferviente en el espíritu y no quiere que ni el diablo se le atravese porque se lo lleva de corbata. El problema es que de repente otra vez deja de orar. El aguijón siguió ahí. Y ya cuando ella nuevamente deja de orar, viene otra vez el aguijón y no sé, algo pasa, se enferma otra vez, o la misma enfermedad que ya estaba cicatrizada, como que le vuelve otra vez a retoñar la enfermedad. ¿Por qué? Porque el aguijón ahí está. Solo está esperando que la persona se quiera desviar o se quiera apartar y ¡pam!, otra vez el aguijón. Pero al final, ¿por qué Pablo entonces llevaba el aguijón? Para, en otras palabras, no apartarse de los caminos de Dios, no desviarse del camino recto de Dios. Todos en esta vida vamos a llevar ese aguijón. Algunos tienen el aguijón de la escasez, por ejemplo. Pollo, carne, tan contento, ya ni oran los ingratos, va de hartarse, pollo y carne. Pero ya mañana, cuando les hace falta un billete de 10, híjole, ahora sí, Señor, y ahora quién. Ahí sí se acuerdan de Dios los ingratos, y ese es el aguijón. Entonces todos en esta vida llevamos un aguijón. Nosotros, por ejemplo, con mi esposa, a veces ya no queremos levantarnos en las madrugadas, como que ya pesa la chamarra, y qué rico a la 1, 2 de la mañana, es la hora más rica para dormir, ¿verdad, hermano? Y qué rico, hermano, pero de repente se empieza a enfermar. Yo no sé si a usted le ha pasado, por ahí se empieza a enfermar el niño, el más chiquitín, hermano. Yo ya no le busco 5 patas al gato. Shh. Vámonos, ántese, vámonos a orar, vamos a orar, vámonos. Se perfeccionará más en él, claro. Es que si no, nunca, entonces, si no y se lleva el aguijón, pero la clave es no se aparte, Dios sigue perfeccionando. Ahora, y cuando la persona empieza a apartarse, viene el aguijón, ¿para qué?
para que nuevamente se perfeccione el poder de Dios en esta persona. Entonces, mis hermanos, esta es otra razón para que usted y yo mañana, cuando nos enfermemos, porque miren, hermanos, la verdad, nadie quiere enfermarse. Y a mí me da hasta pena enfermarme, hermanos. Se los digo con todo mi corazón. Me da hasta pena enfermarme, hermano. Porque solo se enferma un cristiano. Ya viste, el juicio de Dios está sobre él. Ya viste, Dios lo está castigando. Entonces da hasta pena enfermarse, hermanos. De veras, hermano, a mí me da pena enfermarme, hermano. Porque solo se enferma un hermano y caen todos los ingratos a declarar el juicio que Dios ya está sobre él. Pero le voy a dar ese versículo para que usted mire que eso viene como que de herencia, hermano, de andar acusando a la pobre gente que se enferma. Vamos a ver este otro. El juicio de Dios está sobre él. Ya viste, Dios lo... Juan capítulo 11, versículo 4. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, oyéndolo Jesús, hablando de Lázaro que ya estaba muerto. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces aquí tenemos una parte muy linda, hermanos, que si por eso enfermamos, la gloria es para Cristo, hermano. Porque a veces hay gente tan incrédula que no cree si no es a través de una enfermedad. Y especialmente si Dios hace el milagro en esta persona, hermano. Entonces Jesús llega y dice, tranquilas mujeres, esta enfermedad no ha venido para muerte. Esta enfermedad vino para que el nombre del Padre y para que mi nombre también sea glorificado a través de esa enfermedad. Entonces hay que entender que hay gente que ahorita o mañana se va a enfermar porque Dios quiere glorificarse. Las enfermedades incurables. Y qué bueno, hermanos, que existen enfermedades incurables en esta vida. Porque si todas las enfermedades fueran curables por la medicina o los doctores, uy, hermano, ¿dónde tendríamos a Dios, hermanos? Si todas las enfermedades pudieran ser sanadas por medicina, ¿dónde estaría Dios, hermanos? Es posible. Entonces para eso vienen esas enfermedades, para que el nombre de Dios se glorifique en esta persona. Pero hay que tener mucho cuidado, porque ahorita le voy a presentar un pasaje donde a veces la gente es buena para tachar a una persona enferma y decir, no, es que este está enfermo porque pecado tiene y pecado tiene. Entonces mucho cuidado con esto. Vayamos a ese pasaje de la Biblia, capítulo 9, ahí mismo de Juan. Juan capítulo 9 y versículo